Nefilim, gigantes en la tierra. El libro de Génesis del Antiguo Testamento nos señala que en la tierra existieron gigantes, los cuales serían producto de un cruce entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse por toda la faz de la tierra y les nacieron hijas, sucedió que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces tomaron mujeres para sí, las que escogieron de entre ellas. En esos días había gigantes en la tierra, y también después de que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres y les engendraran hijos. Estos fueron los grandes héroes que desde la antigüedad ganaron renombre. La tradición judía y muchos eruditos de hoy en día creen que los hijos de Dios eran ángeles caídos, los cuales antes del diluvio fueron echados del cielo y vinieron a la tierra y tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas, produciendo híbridos, mitad humanos y mitad seres angelicales. No existe mucha controversia sobre cuál era la naturaleza de las hijas de los hombres, pues claro está que eran hijas humanas. Pero ¿cuál era la verdadera naturaleza de los hijos de Dios? Ya que la principal fuente de este debate se encuentra en la Biblia, se debe utilizar esta fuente para esclarecer dicha incógnita. Para lograr este objetivo, debemos tener en cuenta que para entender mejor la Biblia, no se puede analizar o interpretar un versículo de esta sin tener como base el contexto en el que se vienen desarrollando los acontecimientos que describe cada versículo. En términos simples, para todo texto hay un contexto. En primer lugar, tenemos el capítulo 4 del libro de Génesis, en el cual se menciona la descendencia que tuvo el rebelde Caín. Inmediatamente después, en Génesis 5, tenemos la genealogía de Set, tercer hijo de Adán. Nótese también que al final del capítulo 4 se comienza a describir la descendencia que tuvo Adán a través de Set, pero antes de iniciar el capítulo 5, explica que esta descendencia invocaba el nombre de Dios, lo cual no hacían los descendientes de Caín. Es decir, que esta descendencia tenía comunión con Dios. Seguidamente, en el capítulo 6, verso 4, se menciona que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres y tuvieron descendencia, lo cual nos da a entender en un contexto inmediato que los dos grupos que se mezclaron en el Génesis 6 serían los grupos que se mencionan en los capítulos 4 y 5. En segundo lugar, tenemos un contexto más amplio del libro de Génesis, el cual nos demuestra que existía un conflicto entre grupos humanos. Tenemos, por ejemplo, a Caín, que representa el linaje de los impíos, es decir, de los pecadores, y tenemos a Abel, del linaje de los justos. Tenemos a Ismael e Isaac, y también a Esaú y Jacob, que después se llamó Israel. Es decir, siempre tenemos a un justo contra un injusto en el libro del Génesis, pero ambos grupos son seres humanos, un grupo fiel a Dios y un grupo infiel a Dios. Como tercer punto tenemos que en el Nuevo Testamento la expresión hijos de Dios se emplea para hablar de aquellos que están convertidos a Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, la expresión hijos de Dios se refiere a todos aquellos que se han convertido y han recibido a Jesús como su Salvador. Como cuarto punto tenemos que Dios jamás llamó hijos a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Entonces, si Dios jamás llamó hijos a los ángeles, ni aun cuando estaban ante su divina presencia, sería ilógico que Dios llame hijos a los ángeles que habían caído. Finalmente,
tenemos que el propio texto bíblico señala que en el tiempo en que se dio la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, había gigantes, lo que quiere decir que estos ya habían nacido antes de que se produzca dicha unión, y también llegaron a nacer incluso mucho después del diluvio, por lo que su existencia no sería exclusiva de la mezcla antes mencionada, ni tampoco quiere decir que absolutamente toda la descendencia que fue producto de dicha unión hayan sido gigantes. Ahora bien, muchos eruditos de la Biblia dicen que solo en el Nuevo Testamento se hace mención a los hijos de Dios como aquellos que están en comunión con Dios, porque han aceptado el sacrificio de Jesucristo y por ende han sido redimidos del pecado original, y como Jesucristo no se había entregado aún como sacrificio para el perdón de los pecados, es imposible que los hijos de Dios a los que se hace referencia en el libro de Génesis sean seres humanos que están en comunión con Dios. Pero los que realizan dichas afirmaciones dejan pasar por alto algo muy importante, y es que Jesucristo era el último sacrificio para el perdón de los pecados. Esto quiere decir que antes de él existieron otros sacrificios, y el primero se dio en el jardín del Edén, pues cuando Adán y Eva pecaron, la muerte no existía aún. Ese día hubo dos sacrificios, uno por Adán y uno por Eva. Las vidas de dos seres inocentes fueron entregadas por las vidas de dos pecadores, y con las pieles de estos animales Dios les hizo ropajes para cubrir su desnudez. Esto quiere decir que Adán y Eva fueron redimidos de su pecado, por tanto otra vez eran hijos de Dios. En conclusión, los hijos de Dios a los que se refiere el libro de Génesis no eran ángeles caídos, sino que eran seres humanos que se encontraban en plena comunión con Dios. Y lo que el capítulo 6, verso 2 en realidad nos quiere decir es que los descendientes de Set vieron que las hijas de los descendientes de Caín eran hermosas. Entonces tomaron a estas mujeres para sí, las que escogieron de entre todas ellas. ¿Cuál fue entonces la verdadera razón por la cual estos seres humanos se volvieron gigantes? Pues aparentemente la verdadera razón sería lo que hoy podríamos llamar un desorden genético, el cual habría sido provocado por la unión entre parientes muy cercanos. Debemos tener en cuenta que nuestros primeros antecesores contenían la base de los factores genéticos de los cuales derivamos todos los seres humanos, por lo cual no es de extrañar que la unión entre parientes tan cercanos pueda producir algún tipo de anomalía física en las generaciones venideras. ¿Y por qué no sucede esto en la actualidad? Bueno, en la actualidad aún viene sucediendo, pero son contados los casos de gente que desarrolla tamaños inusuales debido a una enfermedad llamada gigantismo, la cual es causada por la excesiva secreción de la hormona del crecimiento antes de que se cierre la epífisis del hueso. Si esto ocurre después de dicho suceso, esta enfermedad recibe el nombre de acromegalia. Si el video te gustó, regálame un like, suscríbete y no olvides dejar tus comentarios y sugerencias para subir más videos como este. Gracias.